Muy buenas noches a esta nueva sesión de trabajo. En- ¿qué, qué pasó? ¿Hay algún problema técnico, parece? Eh, no, parece que no. Ya, estamos todo en orden. ¿Qué es esta teoría de la conciencia? Imagine por un momento que se puede demostrar científicamente que todos son manifestaciones de una conciencia superior, cristalizados en un plano físico y engañados por las exigencias de una identidad que no sabe trascender la muerte. Imagine que la experiencia mística de fundirse con el todo, sin perder la esencia del yo, comprender que se es uno con el todo y que todo soy yo, fuera parte de la experiencia vital de la mayoría y no una experiencia extraordinaria atesorada por unos pocos. Imagina que el mensaje de miles de místicos a lo largo de la historia resulta verdadero, demostrable y repetible. Imagine que hemos llegado al nivel y esto ya estoy en el área de la improvisación. Imagine que hemos llegado a tal nivel en nuestro desarrollo del mundo externo que ya hemos sido capaces de desarrollar los conceptos, las ideas y la estructura mental suficientemente abstracta, sofisticada, como para, como para entrar conscientemente al mundo de lo interno. Y no como se hacía en la antigüedad y como se sigue haciendo en la actualidad, que es memorizar, aprender y revalidar la realidad interna a través de historias, mitos, folclore, para poder darle forma a aquello que es extraordinario, para darle forma a conglomerados de información que escapan a la realidad ordinaria, a la realidad cotidiana. La conciencia requiere decodificadores, requiere aquello que le diga, que le explique qué es lo que está ocurriendo, porque la conciencia tiene la urgente necesidad de interactuar con la realidad, de saber si aquello es peligroso para el individuo o no. Somos identidades que en este plano físico podemos ser destruidas en cuanto se destruya nuestro cuerpo físico. Hay otros planos donde no existe la muerte, solo existe el abandono. Y eso es lo que nos pueden orientar las grandes religiones de nuestro tiempo. Toda religión que conserve en su ADN, en su estructura elemental, el mensaje de Dios es amor, todos somos iguales, todos somos uno en Dios. Esa es una religión moderna, moderna. Yo le llamo de vez en cuando moderna o republicana, moderna. Las que siguen los modelos que siguen de incluso las mismas religiones, porque uno puede ser un católico y practicar un catolicismo moderno y puede ser un católico y practicar un catolicismo medieval. Depende cómo tú estás interpretando las escrituras católicas. Depende cómo estás interpretando tú el mensaje o el cuerpo de información que contiene todo lo relacionado a la religión católica, que es un cuerpo de información extraordinario. O sea, tú te puedes pasar la vida estudiándolo y no lo vas a completar ese estudio. Y sin embargo, hay gente que tiene formas distintas de percibirlo, aunque sean muy estudiosos las dos personas, va a ser uno medieval y el otro va a ser moderno. Uno va a tener una forma de pensar nación y su validación va a ser desde las instituciones siempre van a ser por el progreso de la civilización. Y otro tiene una sensación o una emoción o una forma de ver el mundo tribal. Y él cree que las instituciones y las organizaciones deben trabajar en beneficio de su tribu. Esa es una gran diferencia. Y si tú ves eso en el mundo, lo extrapolas en el mundo contemporáneo, te das cuenta que es algo muy común. Eh, Tiene que ver con que hay dos formas de interpretar el mundo y hay dos formas de estar parados en el mundo.
Uno es la persona, el que eres tú desnudo, sin ningún tipo de identificación, validación o clasificación. Es el primer microsegundo en el que despertaste del sueño hoy día en la mañana. Todavía, todavía no validaste nada, todavía no sabes dónde estás recién volviendo a la conciencia. Y eres lo que tu cuerpo te dice que eres, te sientes bien, te sientes cansado, tienes sueño, lo que sea. Esa es una persona que piensa, bueno, ese es el cuerpo, todavía no inician los procesos para explicar la realidad. Y yo sé que estoy hablando de un tema que parece súper trillado, todo el mundo cree que lo entiende porque están tan acostumbrados a usar estos conceptos que yo les pido que tomen mucha atención, porque lo que quiero es que revaliden conceptos que usen regularmente. El concepto tribu, nación, eh, conciencia, atención, son cruciales para comprender cómo funciona la conciencia. Y si usted no lo revalida y lo jerarquiza dentro de otras emociones, otras necesidades, en un nivel superior, entonces jamás va a entender este conjunto de información. Volvemos. Hay una persona que es un ser humano que tiene necesidades corporales y transmite una cantidad de información desde su ropa, desde su cuerpo, sus expresiones. Eh, Cuando tú amas a alguien, porque el programa de hoy día es amor y respeto, pero tenía que pasar ligeramente por persona y personaje, que es el tema que vamos a tratar mañana. Persona, persona es el individuo previo en su mundo cotidiano, cuando se relaja, cuando en la cena familiar, todos son personas porque nos conocemos los estados de ánimo, la historia personal, las reacciones, en, solo entre tribus, entre los miembros de una tribu nos sentimos personas. ¿Cómo sabes tú cuál es el miembro de tu tribu? ¿Quiénes son miembros de tu tribu? Son gente a la que si se enferman tú los atiendes, si sacan una papa frita de tu plato de comida no te molesta. Cualquier otro momento en que alguien llegue y te roba un poco de comida es robo. Pero si eres un miembro de tu tribu, compartir comida siempre es compartir. La comida siempre es compartir. Ese es un ejemplo, una buena forma de darte cuenta si estás entre tribu o tus relaciones son nación, en que hay que conservar la compostura. Porque entre tribu, al conocernos, se generan vínculos, y esos vínculos derivan en amor. Mientras más conoces a una persona, más te puedes identificar con ella. Ahora, esta teoría del amor, tiene que ver mucho con mi teoría de la conciencia. Porque si todos somos uno en un plano abstracto, una conciencia que viene a conocer una opinión, un punto de vista al plano tridimensional, para luego volver con esa experiencia desde donde sea que vino. Es una conciencia que está aprendiendo lo que es experimentar un cuerpo físico. Eso es lo que somos. Si eso fuera cierto, y lo llegamos a probar con los experimentos que estamos realizando, entonces podríamos demostrar que, que el amor también tiene reglas, y alguna de esas reglas es que mientras más información esencial tú reúnes sobre una persona, mientras más conoces a alguien, eh, mayor es el grado de vinculación que va a generar con esa persona, hasta eventualmente amar. Ahora, ¿tú amas a la persona o al personaje? Porque si amas al personaje no es amor, es otra cosa, es respeto. ¿Por qué? Porque sientes respeto, sientes admiración, o sientes que esa persona posee algo que es extraordinariamente valioso,
al ver su desempeño en el mundo externo, no por el ser como es. El respeto se gana desde las acciones. Por eso el personaje es un hacer en el mundo, es un estar en el mundo. Y la persona es un ser en el mundo. Puede sonar complicado, pero en realidad no es tanto. La persona se preocupa más, está en sus emociones, en sus sentimientos, sensaciones, no tiene idea de lo que pasa en el Golfo Pérsico. Eso está muy lejos para la persona. Y el personaje debe construir una red de información para poder explicarle a la persona, que es usted, dónde está parado, en qué mundo está parado. Esa red de información, ese conglomerado de información, esa estructura lógica, está formada por conceptos y validaciones que le otorgan las instituciones de que tienen poder en su época, en su mundo, en su país. Entonces un personaje es un individuo, una personalidad eh, externa que nace del individuo, pero no es el individuo. Porque en ocasiones una persona puede desarrollar un personaje, y ese es el problema cuando no nos conocemos. El ideal sería que el personaje que transmitimos estuviera alineadísimo con nuestra persona, con nuestro gusto, necesidades, ta. El problema es que nosotros desarrollamos personajes que están muy desalineados con nosotros mismos. Personajes que nos producen vergüenza. No, mira, una persona que está en la calle borracho, que todavía no se enajena, está avergonzado de su situación, muy avergonzado. Eventualmente va a desarrollar el personaje y vea lo avergonzado que está. Ve a un borracho, un alcohólico, y vea lo avergonzado que está de estar borracho, de haber perdido cierto grado de control, porque se hace simpático. Lo más común es el borracho simpático. Quiere caerte bien a nivel persona, ¿cachai? Quiere que tú vuelvas o te unas a su tribu. ¿Qué pasa con los borrachos? Vean ustedes, el borracho que le invita y démosle, te invito, vamos a cualquier borracho. Y de eso no me escapo yo, a ellos también me gustan algunas embriagueces, pero no hay que permitir hay que manejarse con estrategia. En ese sentido, quien tiene un extraordinario bagaje para desarrollar esta dicotomía persona-personaje y lograr un equilibrio sobre el trabajo de Gurdjieff y Castaneda. Ahí lo recomiendo mucho, Gurdjieff y Castaneda. A Castaneda porque logra esta cosa de que tu espacio vital cotidiano se llene de interpretaciones mágicas. Eso es hermoso. Y Gurdjieff porque te enseña el tema de la mecanicidad, la sincronía, te ayuda a construir un personaje místico. Eso es muy raro también, es hermoso. Porque Gurdjieff es un místico que tiene un estado de conciencia su nivel de conciencia, su estado, en realidad estado de conciencia, no nivel de conciencia. Su nivel de conciencia tuvo que haber sido muy alto. Y su estado es nación, es un estado, es su parte mecánica. Su parte mecánica es claramente nación, no tribal. Sin embargo, él desarrollaba una y ahí está el tema de la gente que está muy bien desarrollada, tú lo notas. No sé, ahora ya me entró la duda si Gurdjieff era tribu o nación. Porque él, como desarrolló su escuela, eran tribu, totalmente. Él era el líder de la tribu y le enseñaba lo que tenía que enseñar a sus discípulos. Gurdjieff era muy tribal. ¿Para qué decir Castaneda? Y sin embargo, Gurdjieff sabía trabajar en el plano de la nación y Castaneda no sabe. No sé, muchos castanedistas que se hicieron hippies, castanedistas, hoy día penan cana,
y no quedaron felices con la elección de haber elegido el misticismo castanedista. Porque ni Grandes compuertas de poder, ni Grandes sueños lúcidos, ni muchas cosas que... Bueno, Castanedista era un excelente novelista, pero cuando describe realidades oníricas como las ve y las siente, el que lee y no conoce la experiencia onírica cree que estamos hablando de la realidad cotidiana, aquí, ahora. La experiencia onírica puede invadir la realidad cotidiana y lo que se experimenta es lo mágico, es lo mágico. Solo la persona experimenta la sensación mágica de aquella tipo brujeril. El personaje no. El personaje es una barrera formidable contra la brujería de brujitos de barrio. Si tú construyes un personaje creyente en una religión moderna, si tú construyes un personaje fuerte, la única forma en que el brujo te pudiera agarrar sería encontrando la forma de emboscarte y meterse con tu cuerpo, drogarte, secuestrarte, cosas terribles. Pero oye, hasta en el libro de Castaneda hablan como eh, me parece que es Florinda Donner, que el marido le dan una golpiza a una de las brujas del Nahual Julián. Creo que era esa la historia, no me acuerdo muy bien. Como sea, eh, persona a personaje. Necesito comentarios, si es que lo quieren hacer, por favor. Creo que la historia está redonda en este sentido de qué es persona y qué es personaje. Personaje es una barrera, y no es una barrera, es una máscara que nos hemos fabricado para poder entendernos rápido. Finalmente es como que los seres humanos inventáramos, hubiésemos inventado la estandarización mucho antes de que lo usáramos en la fábrica. Nosotros nos estandarizamos. Cada vez que elegimos cierta ropa, pero resulta que la ropa que elegimos es la que podemos comprar. Entonces nuestro personaje se va formando de acuerdo a nuestra situación, nuestras condiciones, y el que ve nuestro personaje más o menos determina nuestras condiciones, nuestras situaciones externas. Y lo va a determinar, y lo va a determinar. Pero no va a tener idea de cómo es nuestro mundo interno, nuestras emociones, nuestras validaciones, nuestra escala de valores. Eso no le importa al externista. En tanto cumpla las reglas y sea quien dice ser, y tu currículum refleje el trabajo que eres capaz de desempeñar, nada más de ti me importa. En cambio, cuando te relacionas con personas, cuáles son sus escalas de valores, qué es lo que aman, qué es lo que odian, qué es lo que rechazan, cuáles son sus apegos, sus desapegos. Eso es muy importante. De eso se trata, tratar con personas. Y cuando tratas con alguien a nivel privado, tienes que preocuparte de su persona y de su personaje. El personaje no está de más. Sin el personaje nos morimos de hambre, sociedad. Incluso, oye, si estuviéramos en la intemperie, tendríamos que crearnos un personaje. Tendríamos que olvidar todas nuestras sensibilidades y sacar adelante todos los que tuviéramos más duros y poner por frente a un personaje Rambo. Y ser Rambo en el bosque, porque no nos queda otra para sobrevivir. Las personas y personajes están muy, muy relacionados y no son lo mismo. Una es la manifestación de la parte más externa de tu realidad, y la otra es la manifestación de la parte externa en su inicio, en su esencia. Así que se define muy rápido desde persona en la esencia, personaje en la existencia. Ahora, ¿por qué hay que entender esto muy bien? Porque nosotros nos pasamos la vida estereotipando a la gente, no tenemos idea con quién nos relacionamos. Tratamos a personas como humanos, protohumanos, cuasi humanos, sin darnos cuenta que estamos jugando a personajes, estamos juzgando sus personajes sociales. No tenemos idea cuál es la persona detrás del personaje. Y al no saber cuál es la persona detrás del personaje, cometemos actos atroces de injusticia. Le besamos las manos a un asesino, porque tiene poder político, social y económico, y podemos tratar como perros a santos. Y esa es nuestra condición. No sabemos identificar el asesino, el malo del bueno.
tratamos de realizar nuestras escalas de valores, nuestras clasificaciones de la mejor manera que podemos, pero no es una buena manera, es una manera ineficiente, muy ineficiente. Ahora, ¿qué pasaría si usted, y acordémonos de los grandes místicos de la historia, Krishnamurti, me gusta mucho Osho, algunas de sus cosas, no sé si es su trabajo completo, me pasa lo mismo con Castaneda, me gustan mucho los primeros 6 libros, no su trabajo completo, me pasa lo mismo con Gurdjieff, creo que era un extraordinario maestro, pero no creo que sus discípulos lo hayan seguido con... No veo más Gurdjieff en el mundo, y si hubiera sido... si hubiera creado el sistema que él creía que estaba creando, habría más Gurdjieff en el mundo. Lo que hizo Gurdjieff fue una contribución al pensamiento, lo que hizo Castaneda fue una contribución al pensamiento, y vamos a tener que juntar esas contribuciones al pensamiento con otras y juntar una bonita sopa de letras y generar un nuevo sistema que nos permita alinear persona y personaje, que nos permita ver una persona que está muy imbuida en su personaje, pero poder ver a través de sus microgestos a la persona que hay detrás. Eso es muy fácil para una persona despierta. No es posible que un político le mienta a un ciudadano despierto, porque le hay, hay algo raro en la sonrisa cuando es mostrar los dientes. ¿Ah? Te sonríe pero los ojos son crueles. ¿Ah? Te sonríe pero los ojos son... Los ojos crueles no van a ser cerrados, van a ser abiertos. Te sonríe con los ojos abiertos. Hay algo raro ahí, sí. Siempre. Tiene que interpretar los movimientos. Eso es algo que se da de una forma intuitiva en la gente que desarrolla el mundo interior. ¿Por qué? Porque los microgestos están asociados no a acciones, sino que a emociones. A emociones. Y tú no puedes parar las emociones, porque las emociones son parte de la información esencial que contiene un concepto. Todo concepto tiene su nivel de lectura emocional, aunque sea muy sutil, pero lo tiene, todo. Entonces, si tú eres capaz de leer, si tú estás consciente de tus emociones, ¿qué pasa con la gente internista? Empiezas a estar consciente de las emociones de los demás. Entonces, ganas una, entre comillas, habilidad psíquica, habilidad mística. Y esa habilidad mística, entre comillas, es la empatía. Uno de los primeros resultados que vamos a obtener con esta serie de experimentos y todo, y una expansión de esta idea, es la emoción de la empatía reforzándose, e ideas de empatía validándose. Ideas de empatía que son, oye, no podemos seguir admitiendo la pobreza en un mundo me preguntan, ¿y el amor a la humanidad? No tienes demasiada información, entonces, ¿qué es? ¿Respeto? Ya, el amor a la humanidad es una regla, hasta que lo entiendan. Es la regla que nos han dejado los grandes maestros de la historia. Y es lo que vas a experimentar si retrocedes en esta cosa conceptual hacia atrás, y llegas a tu esencia a través de la meditación, y de pronto puedes ir un poco más atrás y piensas en alguien querido y te das cuenta de qué cantidad de elementos comparte con la persona querida. Tú estás en esa persona querida. Yo soy en el otro y el otro es en mí. Es una sensación muy especial. Yo lo llamo la experiencia mística, y no todo el mundo la ha tenido. Es rara la experiencia mística. Y el problema de tenerla, por ejemplo, con la molécula de Dios, o con psilocibe, o con peyote, o lo que queráis, es que si tú eres externista, la validación que vas a hacer sobre tu experiencia no va a ser unitiva, porque no vas a creer que aquello que viste fue la realidad, vas a creer que lo que viste fue una alucinación. Si al final todo termina en la escala de valores, y todo termina en persona y personaje.
¿Quién le dio la escala de valores a tu personaje? ¿Qué instituciones? ¿Qué personas? Si crees en lo mágico es porque la escala de valores te la dieron personas. Si crees en lo místico, lo esotérico desde el punto de vista religioso, te la dieron las instituciones. Y si eres totalmente científico, eres un externista del siglo XXI. Es totalmente institucionalista. No hay que ofenderse por ser institucionalista. Es lo más normal de ser externista, ser institucionalista. Ahora, lo que ocurre es que ya va siendo hora de que revisemos nuestras instituciones. Nada más. Sería muy bueno que las instituciones nos orientaran correctamente, pero no lo hacen, porque todos estamos perdidos igual. Había en una radio hace mucho tiempo y publiqué un comentario sobre una metáfora, que vamos todos en un barco y algunos viajan en primera... unos viajan en primera el Titanic, unos viajan en primera, otros viajan en segunda, tercera, hasta cuarta, hasta quinta, hay unas condiciones deplorables. Nadie sabe para dónde va. Algunos van a un viaje, están haciendo un viaje espectacular y otros están viajando muy mal. Pero están viajando en el mismo barco. Y nadie sabe para dónde va. Porque el capitán está en la fiesta. Y la sala de mando está vacía. No hay nadie en la sala de mando. Porque nadie sabe para dónde va el buque. Nadie sabe cómo funciona el buque. Lleva navegando mucho tiempo. Ese es el problema con nuestra sociedad. Necesitamos parar un poquito, lo que se pueda parar, y revalidarlo. Tenemos que hacer muchas revalidaciones, porque no es posible que estemos al punto del genocidio, al punto del suicidio, y nuestro sistema, en cuanto a nuestro sistema tecnológico, la capacidad para volar el mundo, y nuestros sistemas éticos morales todavía no tengan la capacidad de unirnos. Que esa que hayan 28 religiones de paz si no son capaces de ser ecuménicas de verdad, de verdad. O sea, reconocer que, oye, esta es tu visión de Dios, esta es mi visión de Dios, y tenemos distintas visiones de Dios, porque el personaje que creó la interpretación religiosa de aquellas metáforas y abstracciones no eran de la misma época, ni del mismo canal, ni de la misma situación geográfica. Así que se les explicó a sus coetáneos, a sus contemporáneos, se les explicó de la manera que podía explicárselo para que ellos entendieran. Se acabó. Y eso es todo. Esa es la gran complejidad. Si usted no puede aceptar que las religiones son en el fondo una escuela mística que desemboca toda la misma, entonces ya no vamos a poder hablar de esto. Váyase de aquí. Lo siguiente va a ser que va a ver que esta tecnología funciona. Ahí recién va a enganchar usted. Antes no va a enganchar. No va a enganchar. Porque necesita revalidar un montón de conceptos para poder entenderme. Y yo no soy nadie para invocar en usted la necesidad de revalidar nada. Así de simple. Eso es. Alguien que me dice, no sé si tengo permiso para decir su nombre. Esta vez voy a ser muy cuidadoso con el nombre, no lo voy a decir al aire a menos que me digan. La falta de empatía precisamente es un hijo no reconocido del desconocimiento de la propia emoción interna. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Es cierto, sí, claro. Si la persona, oye, si no eres capaz de ver el dolor en otro, es porque esa experiencia no la has tenido. Trata tú de imaginar, y tienes que hacer un esfuerzo, lo que es la vida miserable de alguien trabajando en una calichera. La vida miserable de alguien trabajando en una calichera. De sol a sol, por 5 pesos, y uno de los pesos tienes que ir obligatoriamente a pagar tu comida del día, y te quedan 4, y los 4 también te lo vas a gastar en la pulpería de la mina. Horrible, de la calichera, horrible. Y sin embargo, hubo gente que se hizo multimillonaria, ignorando el dolor que estaban causando. Y algunas de esas fortunas son muy respetables el día de hoy. La verdad es que esas fortunas debieran ser expropiadas y distribuir a la gente que les destruyeron la vida. Pero claro, las escalas de valores son lo que son. El dinero es más importante que la colaboración en este sistema. Yo creo que al revés, que la colaboración es más importante que el dinero. Tendría que demostrarlo. O sea, dinero es dinero.
Tenemos dos clases de dinero: el dinero que es hacia las personas, es de colaboración, y el dinero que es entre personajes, por eso es importante persona y personaje. Y el dinero que es entre personajes, ese no tiene emociones. Ese dinero, lo más importante es el valor del dinero en sí, lo que puede comprar. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos una sociedad externista en la que lo más importante es qué puede comprar el dinero, no el acto humano de que el dinero sirve para colaborar y desarrollarnos todo en conjunto como civilización, que esa es la razón por la que nació el dinero. Cuando estaba tratando con gente de culturas tan diferentes, que el trueque ya no era efectivo, porque ellos tenían la respuesta económica para todo lo que tú pudieras ofrecerle vía el trueque. Tenías que ser un comercio más sofisticado. El comercio sofisticado inventó el dinero como medio de cambio. Sí, claro, que hay un tema, las personas que tienen una identidad tribal pueden ser desalmadas con sus enemigos y dar la vida por la tribu. O sea, una jauría de lobos, pues, se quieren, se aman entre ellos, pero anda a meterte todo al medio. No, no, no. Sí, el desarrollo debe ser en conjunto. Está bien tener la mayor parte de la gente en esta sociedad tiene un espíritu tribal herido. Y escuche lo que voy a decir, porque con esto vamos a cortar. Un espíritu tribal herido. ¿Qué significa esto? Ojo. Mis padres, mis pares, mis hermanos, mis familiares, mi tribu me valida según una escala de valores de personaje, no de persona. Entonces, fuera de mi núcleo familiar, yo no soy respetado porque no gano lo suficiente, y dentro de mi núcleo familiar, el mismo registro se aplica. Y eso no era así antes. Antiguamente había un tema de el honor en el hogar, el calor de hogar. Llegamos aquí, todo se olvida en la medida de lo posible. Ahora, el tema de los personajes que han logrado desarrollar es tan importante que tu identidad tribal está sometida a la aprobación de tu personaje, incluso dentro de tu tribu. Entonces, si no eres una persona exitosa, te va como en feria. Y lamentable, pero es así. A menos que logres que tu cuerpo, que tu simpatía, que tu encanto. Pero entonces, bueno. La próxima sesión, estoy divagando, es para el día lunes. Hoy día tratamos amor y respeto, que es lo mismo que persona y personaje. Me fui por el lado de persona y personaje. Así que la próxima semana va a ser la misma mezcla, porque amor y respeto y persona y personaje son dos temas separados, pero que están íntimamente entrelazados. Ya pues, muchas gracias y muchas gracias por todos los que se presentaron. Me hicieron un par de llamadas telefónicas de agradecimiento y nos vemos. Muchas gracias. Chao.